La vibración fue lo primero que noté, sutil al principio, como al conducir sobre una banda rugosa. Estaba medio dormitando en el asiento 17A, agotado después del congreso en Denver. Cuando abrí los ojos, las montañas que se veían por la ventanilla parecían tan cerca que podía tocarlas, escarpadas y blancas contra un cielo que se oscurecía. Solo un poco de turbulencia, señores. La voz del capitán resonó por el intercomunicador. Estamos encontrando un clima inesperado al cruzar las rocosas. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. A mis 63 años, había viajado lo suficiente como para saber la diferencia entre una turbulencia de rutina y algo peor. Esto era peor. El pequeño avión de cercanías se estremeció de nuevo, esta vez con más fuerza. Las máscaras de oxígeno cayeron. La joven a mi lado gimió. «Póntela», le dije, buscando mi propia máscara. Mis manos temblaban mientras ajustaba la banda elástica. 38 años como médico de urgencias, y aún así, mi cuerpo me traicionaba con adrenalina. El avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Un chirrido metálico desgarró la cabina. Estábamos cayendo, no había duda. Las montañas se alzaban para recibirnos. El tiempo se comprimió. Pensé en Sara, mi esposa durante 40 años, esperándome en casa con la cena. Nuestros nietos visitándonos el próximo fin de semana. El viaje de senderismo a Yellowstone que habíamos estado planeando durante meses. «¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense!», gritó la azafata. Impacto. Una colisión ensordecedora de metal contra piedra. Mi cuerpo se torció contra el cinturón de seguridad. Un destello cegador de dolor. Luego la oscuridad. Frío. Ese fue mi primer pensamiento consciente. Un frío que calaba hasta los huesos, que quemaba. Abrí los ojos a un blanco cegador. Nieve. Estaba medio enterrado en ella, todavía sujeto a mi asiento, que había sido arrancado del suelo del avión. A mi alrededor, metal retorcido y escombros esparcidos por una ladera empinada. El fuselaje principal yacía a unos 45 metros ladera abajo, abierto como una lata de conservas. El silencio presionaba mis oídos, interrumpido solo por el suave siseo de la nieve que caía y el crujido de los restos que se asentaban. Ni gritos, ni gemidos, solo silencio de montaña. Hice un inventario. Brazos y piernas se movían, aunque mi tobillo derecho se encendió de dolor cuando intenté apoyarme en él. Sangre se había congelado en mi frente. 2 costillas fisuradas, a juzgar por el dolor punzante con cada respiración. Pero estaba vivo. «¿Hola?» Mi voz sonó débil contra la inmensidad. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Con dedos temblorosos, me desabroché el cinturón de seguridad y me levanté con dificultad, jadeando cuando mi peso golpeó mi tobillo herido. Probablemente no roto, pero sí muy torcido. La nieve me llegaba a las rodillas y la temperatura estaba muy por debajo de los 0 grados. La tormenta que probablemente había derribado nuestro avión todavía se estaba intensificando, con copos de nieve arremolinándose cada vez más espesos. Necesitaba buscar supervivientes, luego refugio, luego señal. El médico que llevaba dentro tomó el control, dejando de lado el shock. La caminata hasta el fuselaje fue agónica. Cada paso enviaba dolor punzante por mi pierna, y el aire enrarecido de la montaña me dejaba jadeando. Había vivido en Portland durante décadas. Mis pulmones no estaban acostumbrados a esta altitud. La cabina principal se había partido por la costura, con la cabina de mando aplastada contra un grupo de pinos. Cuerpos todavía sujetos a los asientos, algunos lanzados al exterior. 26 pasajeros y tripulantes, si recordaba correctamente las instrucciones de seguridad. «Hola, ¿hay alguien vivo ahí?», llamé, esta vez más fuerte. Solo el viento respondió, silbando a través del avión destrozado. Revisé a cada pasajero metódicamente, buscando pulsos, buscando signos de vida. La joven que se había sentado a mi lado yacía desplomada cerca de lo que había sido la ala derecha.
su cuello doblado en un ángulo imposible. Muerta. El hombre de negocios del otro lado del pasillo. Muerto. Azafata. Muerta. Uno por uno. Confirmé lo que ya sabía en mi interior. Estaba solo. La realidad me golpeó como un golpe físico. Me dejé caer de rodillas en la nieve, la respiración entrecortada. Toda esta gente, desaparecida. Y por una broma cósmica, yo, la persona de mayor edad en el vuelo, había sobrevivido. El frío comenzó a filtrarse a través de mis pantalones y mi camisa. No tenía mucho tiempo. La hipotermia me mataría en cuestión de horas si no encontraba refugio y calor. Concéntrate, Richard, me murmuré a mí mismo. Un problema a la vez. Primero, necesitaba provisiones. Cojeé entre los restos, recogiendo cualquier cosa útil. Mi propio equipaje de mano había desaparecido, pero encontré un abrigo de azafata, varias mantas, un botiquín de primeros auxilios. En la cocina, parcialmente intacta, recogí botellas de agua, paquetes de cacahuetes, pretzels. No mucho, pero me mantendría vivo durante unos días. La cabina de mando reveló el hallazgo más valioso, un transmisor localizador de emergencia. La carcasa de plástico estaba agrietada, pero la luz seguía parpadeando en verde. Presioné el botón de activación, esperando que la señal llegara a alguien, a cualquiera. La noche caía rápidamente. La temperatura bajaba con ella. Necesitaba refugio inmediatamente. Me arrastré a mí mismo y a mis provisiones recogidas a un grupo de pinos a unos 27 metros del naufragio. Usando pedazos rotos del avión y ramas, construí un cobertizo rudimentario apoyado contra el tronco del árbol más grande, forrándolo con mantas. Dentro de mi refugio improvisado, finalmente me permití evaluar mis heridas adecuadamente. El tobillo estaba hinchado al doble de su tamaño normal. Usé el botiquín de primeros auxilios para limpiar la brecha en mi frente y vendar mis costillas lo mejor que pude. Luego me envolví en mantas, acurrucándome contra el tronco del árbol. A medida que la oscuridad completa descendía, la realidad de mi situación se asentó sobre mí como la nieve que caía. Estaba solo en una remota cordillera, herido, con suministros mínimos. Era probable que la tormenta cubriera los restos en cuestión de horas, haciendo que la localización aérea fuera casi imposible. La radiobaliza de emergencia podría estar enviando su señal al cielo vacío. Sara ya estaría esperando en el aeropuerto, preocupándose cuando mi vuelo no llegara. Pronto estaría desesperada. Cerré los ojos, el agotamiento y el shock apoderándose de mí. Mi último pensamiento antes de que la inconsciencia me venciera fue el rostro de Sara, y si alguna vez volvería a verlo. El amanecer irrumpió gris e implacable. Me desperté con entumecimiento en mis extremidades y el dolor agudo e insistente de mis heridas. Por un momento bendito, no recordaba dónde estaba. Entonces la realidad volvió a estrellarse. El avión, el accidente, los cuerpos. Estaba solo en las montañas y estaba vivo cuando otros 25 no lo estaban. Mi aliento formaba nubes en el aire helado. La tormenta había pasado durante la noche, dejando atrás unos 60 centímetros de nieve fresca que casi había enterrado mi refugio. Los restos de abajo ahora eran solo formas oscuras bajo montículos blancos. Primera prioridad, fuego. Sin calor, nada más importaba. Salí a gatas de mi refugio, cada articulación protestando. Mi mano derecha no se cerraba correctamente. Probablemente congelación leve. Había visto suficientes casos en urgencias para reconocer los síntomas. Metí mis manos en mis axilas y pisé fuerte con mis pies, tratando de restaurar la circulación. Los restos del avión ofrecían combustible potencial, pero necesitaba una chispa. Recordé haber leído en algún lugar que las baterías de los aviones podían proporcionar una carga eléctrica. Valía la pena intentarlo. Cojé hasta lo que quedaba de la cabina, mi tobillo lesionado gritando con cada paso. Los pilotos, ambos muertos, aún estaban sentados en sus asientos, espolvoreados con nieve que había entrado por el parabrisas roto. Me disculpé en voz alta mientras registraba sus bolsillos,
encontrando un encendedor en la chaqueta del copiloto. Una pequeña misericordia. De vuelta en mi refugio, recogí las agujas de pino y las ramitas más secas que pude encontrar, organizándolas en una pequeña pirámide. Mis dedos estaban torpes por el frío, pero el encendedor todavía funcionaba. Después de varios intentos, una pequeña llama prendió y creció. La visión del fuego trajo la primera esperanza real que había sentido desde que me desperté en la nieve. Lo alimenté cuidadosamente, añadiendo palos más grandes a medida que las llamas se fortalecían. El calor contra mi cara era casi doloroso, después de tantas horas de frío. Con la amenaza inmediata de morir congelado, abordada temporalmente, me volví a mi siguiente problema: el agua. Tenía 6 botellas pequeñas rescatadas de la cocina del avión, tal vez para 2 días, y racionaba cuidadosamente. Recogí nieve limpia en una botella de agua vacía y la coloqué cerca del fuego para que se derritiera. La comida sería un problema pronto. El puñado que había de bocadillos del avión no durarían mucho, y necesitaba calorías para mantener el calor corporal. Tendría que aventurarme en los restos de nuevo, buscar más a fondo. Pero primero necesitaba mejorar mi refugio. El cobertizo apenas me había protegido durante la noche, y no podía contar con que el clima permaneciera despejado. Usando secciones rotas de los paneles interiores del avión y más ramas, expandí el cobertizo en algo parecido a una pequeña cabaña. Lo coloqué para reflejar el calor del fuego hacia adentro y forré el suelo con más mantas rescatadas del avión. No era bonito, pero me mantendría vivo. Al mediodía, había establecido un pequeño campamento. Fuego, refugio, agua derritiéndose. Era hora de regresar a los restos para una búsqueda más exhaustiva. La cabina principal estaba inquietantemente silenciosa mientras trepaba a través del fuselaje roto. Intenté no mirar los rostros de los muertos, concentrándome en cambio en la supervivencia. Los compartimentos superiores se habían abierto de golpe, derramando contenido por toda la cabina. Recogí ropa, cualquier cosa abrigada, y la metí en una bolsa de lona recuperada. El abrigo pesado de un hombre de negocios, varios suéteres, bufandas. Cada artículo que tomaba se sentía como un robo, aunque sabía que los dueños ya no los necesitaban. En los bolsillos de los asientos encontré barras de granola, chocolate, bolsas de mezcla de frutos secos, más preciados que el oro ahora. Un pasajero tenía una botella medio llena de whisky en su equipaje de mano. Para fines medicinales, me dije, añadiéndolo a mi colección. El hallazgo más valioso provino de debajo de un asiento cerca de la parte trasera. Un cuchillo de caza en una funda de cuero. El dueño, un hombre de mediana edad con franela, yacía cerca. Un ataque al corazón, por lo que parecía, tal vez provocado por el trauma del accidente. Le susurré agradecimientos mientras tomaba el cuchillo. Mientras trabajaba a través de los restos, una ola de mareo me golpeó. Me dejé caer pesadamente en un asiento roto, de pronto consciente de lo poco que había comido o bebido desde el accidente. Me obligué a beber a sorbos de una de mis botellas de agua y a comer un paquete de pretzels. Mientras descansaba, mi mirada se posó en los rostros que me rodeaban. La joven que se había sentado a mi lado no debía tener más de 25 años. La azafata llevaba un anillo de bodas. El hombre de negocios tenía una foto de 2 niños pequeños guardada en su billetera, que yacía abierta en el suelo a su lado. Todos tenían gente que los esperaba. Gente que pronto se enteraría de la terrible noticia. ¿Por qué yo? ¿Por qué había sobrevivido yo cuando ellos no? La pregunta me golpeó con fuerza física. Culpa del superviviente, suministró la parte racional de mi cerebro. Una respuesta psicológica normal. Había aconsejado a pacientes sobre eso durante décadas. Conocer el término clínico no disminuyó el peso. Me obligué a ponerme de pie de nuevo. La culpa no me mantendría vivo. La acción, sí. Al final de la tarde, había recogido todo lo útil de los restos del naufragio.
Mi campamento ahora contenía suficiente comida para unos 5 días, si la racionaba estrictamente. Más ropa, herramientas básicas, una olla pequeña de la cocina, varios libros de bolsillo. La supervivencia mental también importaría. También había encontrado el botiquín de primeros auxilios de emergencia de la cabina, más completo que el pequeño que había recuperado antes. Dentro había medicamentos básicos, vendas y una manta térmica. Utilicé esta última para crear una pared trasera reflectante para mi refugio, dirigiendo más calor hacia dentro. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que había descuidado una tarea crucial: la señalización. El ELT podría estar funcionando, podría no estarlo. Necesitaba crear marcadores visibles para cualquier avión de búsqueda. Usando cojines de los asientos y ropa, formé un gran SOS en la nieve cerca de mi campamento. Las telas de color azul y rojo brillante destacarían sobre el blanco si alguien sobrevolaba la zona. La noche cayó rápidamente en las montañas. Avivé el fuego y me retiré a mi refugio mejorado, envolviéndome en capas de ropa y mantas recogidas. Comí con moderación. Unos trozos de una barra de chocolate, un puñado de cacahuates, nieve derretida. A la luz del fuego, examiné la radio de emergencia de la cabina. Estaba dañada, la carcasa agrietada, pero valía la pena intentarlo. Presioné el botón de transmisión. Mayday, Mayday. Habla el Dr. Richard Winters, superviviente del vuelo 2758 de Denver a Portland. Avión derribado en la cordillera. Soy el único superviviente. Por favor, respondan. Solo la estática respondió. Lo intenté 2 veces más antes de dejar la radio a un lado para conservar su batería. A medida que la oscuridad se profundizaba, el dolor y el agotamiento hicieron mella. Mis costillas me dolían con cada respiración. Mi tobillo palpitaba a pesar del vendaje de compresión que me había aplicado. Pero estaba vivo y tenía refugio, fuego, agua y comida. Un día a la vez, me dije. Así es como superamos cualquier crisis. Un momento, una respiración, un día a la vez. Pensé en Sara de nuevo. A estas alturas, ella ya sabría del accidente. Estaría esperando noticias de los supervivientes. Imaginé su rostro, marcado por 40 años de nuestra vida compartida. La idea de no volver a verla era insoportable. Voy a volver a casa, susurré a la oscuridad. Lo prometo. El tercer día amaneció despejado y brutalmente frío. Me desperté y descubrí que mi fuego casi se había apagado y que la escarcha cubría mis cejas. Mi mano derecha había empeorado durante la noche, los dedos rígidos y descoloridos. Congelación moderada ahora, avanzando hacia severa. Me obligué a reconstruir el fuego, cada movimiento deliberado contra el dolor y la rigidez. Una vez que las llamas lamían el combustible fresco, mantuve mi mano dañada cerca del calor, rechinando los dientes contra la sensación de hormigueo a medida que regresaba la circulación. 3 días. La ventana crítica para encontrar supervivientes, después de un accidente, se estaba cerrando. Si los equipos de rescate estaban buscando, pronto cambiarían de rescate a recuperación de cadáveres. Necesitaba hacer un balance, no solo de los suministros, sino de mi situación, mis posibilidades. Primero, mis lesiones. Esguince de tobillo, mejorando pero aún soportando peso solo con dolor. 2 costillas rotas, dolorosas pero estables. Un corte en la frente, cubierto con una costra. Congelación en la mano derecha, preocupante pero aún no necrótica. Varias contusiones y laceraciones menores. En general, no era inmediatamente mortal, pero sí debilitante en una situación de supervivencia. Segundo, suministros. Comida para quizás 4 días más con el racionamiento actual. El agua no es un problema con la nieve derretida. Capacidades para encender fuegos seguras con el encendedor. Refugio adecuado por ahora, pero vulnerable al clima severo. Tercero, ubicación. En algún lugar de las montañas rocosas entre Denver y Portland.
El avión llevaba unos 40 minutos de vuelo cuando se estrelló. Estábamos volando hacia el noroeste. Eso me colocaba posiblemente en el norte de Colorado o el sur de Wyoming, en un terreno remoto de gran altitud. Cuarto, perspectivas de rescate. El ELT debería haber alertado a las autoridades sobre la ubicación general del accidente, pero la tormenta podría haber retrasado los esfuerzos de búsqueda. Los restos del naufragio estaban ahora parcialmente cubiertos de nieve, lo que dificultaba la detección aérea. La radio de emergencia no mostraba signos de recepción de señales. La evaluación no era alentadora. Si el rescate no llegaba en una semana, tendría que considerar mis opciones: quedarme con los restos y esperar a ser descubierto, o intentar encontrar el camino hacia la civilización. Ninguna de las dos opciones me atraía. A mis 63 años, con mis lesiones y mi escasa experiencia en la naturaleza, una caminata por terreno montañoso en invierno sería extremadamente peligrosa. Pero esperar pasivamente un rescate que tal vez nunca llegara me parecía igualmente arriesgado. Dejé la decisión de lado por ahora. Las prioridades de hoy eran claras: mejorar mi refugio, mantener las señales, conservar los recursos y tratar mis heridas. Pasé la mañana reforzando mi refugio, usando más restos del avión para crear un paravientos. El esfuerzo me calentó y mantuvo a raya los pensamientos más oscuros. Al mediodía, tenía una estructura que podía resistir vientos y nevadas moderadas. Esencialmente, un pequeño cobertizo con paredes en 3 lados y una barrera reflectante que protegía el fuego. Después de un escaso almuerzo de pretzels de la aerolínea y nieve derretida, decidí explorar los alrededores inmediatos del lugar del accidente. Si al final tenía que viajar, necesitaría conocer el terreno. Improvisé un bastón con una rama rota para quitarle peso a mi tobillo lesionado y comencé a subir la ladera desde los restos del avión. El avance fue difícil. La nieve llegaba hasta la mitad de la pantorrilla en algunos lugares, y el aire enrarecido me dejaba sin aliento a cada paso. Mi formación médica me recordó que a esta altitud, probablemente por encima de los 2400 metros, los niveles de oxígeno eran significativamente más bajos que al nivel del mar. Después de 20 minutos de ardua ascensión, llegué a una pequeña cresta que ofrecía una vista del paisaje circundante. Lo que vi me robó el poco aliento que me quedaba. Montañas se extendían en todas direcciones, con sus picos perdidos entre las nubes. No había señales de carreteras, estructuras o civilización. Solo naturaleza salvaje e interminable, hermosa y aterradora en su vacío. El lugar del accidente, allá abajo, parecía diminuto, insignificante frente a la inmensidad. Por primera vez, sentí toda la gravedad de mi situación. Estaba verdaderamente solo en una de las regiones más remotas del país, en invierno, herido y con suministros mínimos. Me desplomé sobre una roca, sintiéndome repentinamente mareado. La probabilidad estadística de supervivencia en estas circunstancias sería baja para un joven y saludable excursionista. Para mí, no. No podía pensar así. Las estadísticas son para poblaciones, no para individuos. Tenía ventajas: conocimientos médicos, experiencia de vida, disciplina mental de décadas en la medicina de emergencia, y la motivación más poderosa de todas: Sara esperándome. Desde mi posición ventajosa, noté algo que no podía ver desde el lugar del accidente: una línea de verde más oscuro que cortaba el paisaje blanco a unos 3 kilómetros ladera abajo hacia el oeste. Un arroyo o un pequeño río, posiblemente. Donde había agua, podría haber un sendero o camino. Valía la pena investigarlo mañana. El sol ya estaba bajando cuando regresé al campamento. El corto día de invierno era otro enemigo. La oscuridad caía a las 17:00, dejando largas y frías horas hasta el amanecer. Necesitaría reunir más leña antes del anochecer. Pasé el resto del día recogiendo ramas caídas del pinar cerca de mi refugio, creando una reserva que duraría toda la noche. El trabajo era agotador con mis lesiones, pero necesario.
Cuando se acercaba el crepúsculo, volví a probar la radio de emergencia. Mayday, Mayday, habla el Dr. Richard Winters, superviviente del vuelo 2758. Avión derribado en las montañas. Estoy vivo en el lugar del accidente. Respondan, por favor. Estática, y luego, increíblemente, una ráfaga de voz. Demasiado confusa para entenderla, pero definitivamente humana. Habla el Dr. Winters. ¿Me oyen? Vuelo 2758 derribado en las montañas. Un superviviente. Respondan, por favor. Más estática, luego silencio. El breve contacto envió una oleada de esperanza a través de mí. Había alguien ahí fuera. La señal había llegado, aunque solo fuera por un momento. Lo intenté varias veces más sin éxito, antes de guardar la radio para conservar la batería. Incluso esa breve e ininteligible respuesta cambió algo en mí. No estaba gritando al vacío total. Esa noche me permití una pequeña celebración, un sorbo del whisky recuperado y una barra de granola entera en lugar de media. Sentado junto al fuego, envuelto en capas de ropa rescatada, me encontré pensando no en Sara o en casa, sino en los demás pasajeros del vuelo. La joven a mi lado había estado leyendo una novela antes del despegue. El empresario había mencionado a sus nietos durante nuestra breve conversación en la puerta de embarque. La auxiliar de vuelo había manejado a un pasajero difícil con paciencia y gracia. Todos desaparecidos ahora. Vidas terminadas en un instante de metal, chocando contra la montaña. ¿Por qué yo había sobrevivido cuando ellos no? La pregunta regresó, más aguda ahora. ¿Fue solo casualidad? ¿La aleatoria crueldad de la física y el destino? ¿O había un propósito en mi supervivencia? No creía en la intervención divina ni en el significado cósmico. 40 años de medicina me habían mostrado demasiado sufrimiento aleatorio como para eso. Pero sí creía en la responsabilidad. Si había sobrevivido cuando otros no lo habían hecho, les debía seguir luchando. Regresar y contar sus historias. Hacer que el tiempo que me quedaba importara. Con ese pensamiento, eché más leña al fuego y me retiré a mi refugio para pasar otra larga noche. Mañana investigaría la posible fuente de agua y seguiría sobreviviendo, un día a la vez. Al cuarto día, desperté envuelto en silencio, la particular quietud amortiguada que trae consigo una nevada reciente. Al abrir los ojos, vi copos blancos que se deslizaban a través de la brecha en mi refugio. Otra tormenta. Mis planes de investigar el posible arroyo tendrían que esperar. En estas condiciones, aventurarse lejos del campamento sería una locura. Pasé la mañana acurrucado junto a mi fuego, alimentándolo con cuidado para mantener la llama contra la nieve que lo humedecía todo. Mis provisiones de comida estaban disminuyendo más rápido de lo que esperaba. El frío quemaba calorías a un ritmo alarmante, y a pesar de racionar, tenía hambre constante. Hacia el mediodía, la nevada disminuyó, aunque densas nubes seguían colgando bajas sobre las montañas. Aproveché la oportunidad para refrescar mi señal de SOS, que había quedado cubierta por la nueva nieve. Mientras trabajaba, un movimiento llamó mi atención, un destello de sombra sobre el blanco. Me quedé helado, escaneando la línea de árboles. Allí, un ciervo se abría paso con cautela a través de la nieve a unos 45 metros de mi campamento. La visión de otra criatura viva después de días de soledad fue sorprendente. La navaja de caza pesaba en mi bolsillo. Si de alguna manera pudiera atrapar o matar a un animal, extendería mis suministros de alimentos significativamente. Pero no tenía experiencia en la caza, ni armas más allá del cuchillo, y mis lesiones hacían imposible un movimiento rápido. El ciervo, sintiendo mi atención, saltó hacia los árboles. Aún así, su presencia fue informativa. Los animales necesitaban agua, especialmente en invierno, cuando el derretimiento de la nieve era su principal fuente. Era probable que el ciervo se dirigiera hacia el arroyo que había visto ayer. A medida que avanzaba la tarde, las nubes comenzaron a abrirse, revelando parches de cielo azul sorprendente.
Decidí arriesgarme a la caminata para investigar la fuente de agua. Si se acercaba otra tormenta, esta podría ser mi única oportunidad en días. Me preparé cuidadosamente, llenando una botella de agua rescatada, empacando la mitad restante de una barra de chocolate y usando tela rasgada para envolver mis dedos congelados como protección. Con mi bastón improvisado, partí hacia el oeste, siguiendo lo que creía que era la ruta más fácil cuesta abajo. El camino era aún más difícil que ayer. La nieve fresca ocultaba un terreno irregular, y 2 veces casi me caí cuando mi tobillo lesionado cedió. El aire frío me quemaba los pulmones, y cada respiración creaba un dolor agudo, donde tenía las costillas rotas. Después de casi 1 hora de lento avance, lo escuché. El sonido inconfundible del agua corriendo. Empujando a través de un bosque de pinos, emergí a la orilla de un pequeño arroyo, quizás de unos 3 metros de ancho, que fluía rápidamente bajo una fina costra de hielo en sus bordes. La vista me llenó de emociones conflictivas. El agua significaba vida, posibles fuentes de alimento, y lo más importante, un camino. Los arroyos conducían a ríos, los ríos a la civilización, pero seguir este curso de agua significaría dejar el lugar del accidente, abandonar la señal más visible para los rescatistas. Descansé sobre un tronco caído, recuperando el aliento mientras consideraba mis opciones. El arroyo fluía aproximadamente hacia el noroeste, una dirección prometedora si mi mapa mental era correcto. Seguirlo podría eventualmente conducir a un camino o asentamiento. ¿Pero qué tan lejos? ¿16 kilómetros? ¿80? En mi condición, incluso unos pocos kilómetros de terreno montañoso podrían ser imposibles. Mientras reflexionaba, algo llamó mi atención. Un destello de color contra el paisaje blanco y marrón. A unos 18 metros río abajo, algo rojo estaba atrapado en una rama que sobresalía del agua. Me abrí paso con cuidado por la orilla. A medida que me acercaba, pude ver que era un trozo de tela, un pequeño triángulo de nylon rojo, del tipo que se usa en mochilas o equipo para exteriores. Alguien había pasado por aquí, lo suficientemente reciente como para que el clima no hubiera degradado completamente la tela. ¿Excursionistas? ¿Cazadores? El área era remota, pero no deshabitada. Si los entusiastas del aire libre usaban este arroyo como ruta, podría haber senderos cerca, quizás incluso cabañas o estaciones de guardabosques. Una nueva esperanza me invadió. Continué río abajo, buscando más señales de presencia humana. Después de unos 90 metros más, lo encontré. Una impresión clara en la nieve cerca de la orilla. Una huella de bota, parcialmente llena de nieve fresca, pero aún discernible. Me arrodillé para examinarla, haciendo una mueca mientras mis costillas protestaban. La huella era grande, probablemente de un hombre, con un dibujo distintivo en la suela típico de las botas de senderismo. No podía tener más de un día, dada la reciente nevada. Las implicaciones eran enormes. No solo alguien había pasado por aquí muy recientemente, sino que había sobrevivido a la misma tormenta que había inmovilizado mi vuelo. Si podían viajar en estas condiciones, debía haber un refugio cerca. Seguí el arroyo más lejos, buscando más señales. Las huellas de botas aparecían intermitentemente, a veces perdidas bajo la nieve fresca o en terreno rocoso, pero definitivamente siguiendo el curso del agua río abajo. Después de otra media hora, lo divisé. Una fina columna de humo que se elevaba por encima de los árboles, quizás a unos 800 metros por delante. Humo significaba fuego. Fuego significaba gente. El corazón me latió con fuerza. Después de 4 días de soledad, la perspectiva del contacto humano era abrumadora. Aceleré el paso tanto como me permitían mis lesiones, soportando el dolor en el tobillo. A medida que me acercaba, pude distinguir una pequeña estructura enclavada entre los pinos cerca del arroyo. Una cabaña, con el techo cubierto de nieve y humo saliendo de una chimenea de piedra. Una pila de leña estaba prolijamente apilada contra una pared. No se veían vehículos, pero un estrecho sendero se alejaba de la cabaña,
presumiblemente hacia una carretera. Me acerqué con cautela. En mi estado actual, sin afeitar, manchado de sangre, con un batiburrillo de ropa rescatada, podría parecer amenazante. Lo último que necesitaba era que me recibieran con una escopeta. A unos 20 metros de la cabaña, me detuve y grité: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda». Silencio. Luego el crujido de una puerta al abrirse. Una figura emergió, efectivamente con un rifle en la mano, aunque apuntando hacia abajo. Un hombre, barbudo, tal vez cincuentón, con una pesada chaqueta de franela y un gorro de lana. «¿Quién anda ahí?», gritó, entrecerrando los ojos en mi dirección. «Me llamo Richard Winters», respondí, manteniendo las manos a la vista. «He sobrevivido a un accidente aéreo en la montaña. Llevo 4 días varado». El hombre me miró fijamente durante un largo momento, luego bajó el rifle por completo. «Jesucristo», dijo. «¿Eres del vuelo regional que han estado buscando? Pasa, pasa. Parece que estás medio congelado». El calor de la cabaña me golpeó como una fuerza física al entrar. Una estufa de leña irradiaba calor desde una esquina, y el olor a café, café de verdad, llenaba el pequeño espacio. Muebles sencillos, una mesa, 2 sillas, una cama estrecha, estantes repletos de provisiones. «Siéntate, siéntate», insistió el hombre, señalando una silla junto a la estufa. «Soy Frank Collins. Esta es mi cabaña de caza. He estado aquí arriba capeando las tormentas». Mientras me hundía agradecido en la silla, la realidad de mi rescate comenzó a calar en mí. Contacto humano, calor, seguridad. «¿Hubo una búsqueda?», pregunté, aceptando una taza de café negro con manos temblorosas. Frank asintió sombríamente. «Empezó justo después de que el avión desapareciera del radar, pero las tormentas han dejado en tierra los aviones de búsqueda durante días. Están buscando en un radio de unos 32 kilómetros desde la última posición conocida, pero es un terreno difícil». «Soy el único superviviente», dije, las palabras todavía difíciles de pronunciar en voz alta. «Otros 25. No lo lograron». El rostro curtido de Frank se suavizó con simpatía. «Lo siento, es una carga muy pesada». Se puso a trabajar en la pequeña hornilla de propano, calentando lo que olía a estofado. Mientras trabajaba, me explicó que su cabaña estaba a unos 26 kilómetros de la carretera asfaltada más cercana, accesible por un camino difícil, transitable solo con un vehículo de tracción en las 4 ruedas en buen clima. «La radio no funciona desde la tormenta», dijo. «Pero tengo un teléfono satelital para emergencias. La batería está baja, pero debería ser suficiente para dar tu ubicación». Comida, calor, contacto con el mundo exterior. Cosas que había empezado a pensar que quizá nunca volvería a experimentar. Cuando Frank me entregó un plato de estofado de venado, sentí que algo se rompía dentro de mí. El control cuidadoso que había mantenido durante 4 días se quebró, y me encontré llorando. Sollozos silenciosos y estremecedores que enviaban dolor como lanzas a través de mis costillas lesionadas. Frank no dijo nada, simplemente se sentó frente a mí, permitiéndome la dignidad de mi liberación emocional. Cuando finalmente recuperé la compostura, me disculpé. «No tienes nada que lamentar», dijo con voz ronca. «Has pasado un infierno. Cómete el estofado. Luego veremos cómo llevarte a casa». Mientras comía, obligándome a ir despacio a pesar del hambre desesperada, Frank examinó mis heridas con sorprendente competencia. Había sido médico de combate en Afganistán, explicó, y mantenía un botiquín de primeros auxilios bien abastecido. Limpió y vendó adecuadamente mis dedos congelados, envolvió mi tobillo de manera más efectiva de lo que yo había logrado y revisó mis costillas. «Has tenido suerte», dijo. «La congelación no es muy grave. Debería curarse sin perder tejido si tenemos cuidado. Las costillas están fisuradas, no rotas por completo. El tobillo es un esguince grave, pero no te has roto nada importante». Después de comer y recibir atención médica, Frank me entregó el teléfono satelital. «La batería está al 20%, que valga la pena».
Con dedos temblorosos, marqué el número que sabía de memoria. 3 timbrazos, luego. ¿Hola? La voz de Sara, tensa y delgada por el dolor. Soy yo, dije, con la voz quebrada. Sara, soy yo. Estoy vivo. El sonido que hizo no fue del todo humano, un jadeo que se transformó en un sollozo. ¿Richard? Oh, Dios mío, Richard. ¿De verdad eres tú? Dijeron. Me dijeron que el avión se estrelló, que no había supervivientes. Lo logré, dije, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Estoy a salvo. Un hombre me encontró. Vuelvo a casa. Frank hizo un gesto de que la batería se estaba agotando. Sara, no tengo mucho tiempo. El teléfono se está muriendo. Diles que estoy vivo. Estoy en una cabaña a unos 26 kilómetros del lugar del accidente. El dueño es Frank Collins. Estamos al oeste del accidente, siguiendo un arroyo. Diles a los equipos de rescate. Lo haré, prometió, con la voz más fuerte ahora. Richard, te amo. Espera, ya vamos a por ti. Yo también te quiero. Conseguí decir antes de que se cortara la llamada. Frank cogió el aparato y lo dejó a un lado. Vendrán, dijo con una confianza tranquila. Quizá tarden un día o dos, según el tiempo, pero vendrán. Esa noche, dormí en una cama de verdad por primera vez en 4 días. Mientras el agotamiento me arrastraba al sueño, pensé en los demás del vuelo. Yo había sobrevivido. Contaría sus historias. Volvería a casa. Pero una parte de mí siempre permanecería en aquella ladera, entre los restos del avión y los muertos silenciosos, preguntándome por qué yo había sido el que se había marchado. El rescate no llegó al día siguiente, ni al siguiente. Un nuevo sistema de tormentas entró en la región, aún más grave que los anteriores. La radio meteorológica de Frank, que funcionaba con una manivela, dio la terrible noticia. Condiciones de ventisca, visibilidad nula, vientos con rachas de casi 100 kilómetros por hora. Ningún avión podía volar con ese tiempo, y los vehículos terrestres no podían circular por las carreteras de la montaña. Seguíamos atrapados, aunque con mucha más comodidad que en mi situación anterior. Podrían tardar 3 o 4 días en poder subir, dijo Frank, atizando la estufa de leña mientras el viento aullaba alrededor de la cabaña. Tenemos provisiones suficientes. Solo tenemos que esperar a que pase. Esperar fue más difícil que sobrevivir. Ahora que estaba a salvo, caliente y alimentado, mi mente tenía espacio para procesar lo que había sucedido. El accidente, las muertes, mi improbable supervivencia. Las pesadillas empezaron la segunda noche en la cabaña. Veía el avión romperse en pedazos, oía los gritos, sentía el impacto, y luego me despertaba jadeando, bañado en sudor a pesar del aire frío de la cabaña. Frank nunca mencionó las pesadillas, pero siempre estaba despierto cuando me incorporaba bruscamente en la oscuridad, con una taza de té lista para cuando mi respiración se estabilizaba. Durante las horas de luz, hablábamos. Frank había sido un solitario la mayor parte de su vida. El ejército, y luego varios trabajos que lo mantenían al aire libre y alejado de las multitudes. La cabaña había sido su proyecto de jubilación, construida con sus propias manos a lo largo de 3 veranos. ¿Nunca te casaste?, le pregunté al tercer día, mientras jugábamos a las cartas a la luz de la lámpara, con la tormenta aún rugiendo afuera. Una vez, dijo, con los ojos puestos en sus cartas. No funcionó. Ella quería la vida en la ciudad. Yo necesitaba esto. Señaló la naturaleza salvaje más allá de las paredes de la cabaña. Sin rencores, simplemente caminos diferentes. Le conté sobre Sara, nuestros 40 años juntos, nuestra hija en Seattle, sus 2 hijos, la jubilación que finalmente había tomado hace 6 meses, después de décadas en la medicina de urgencias. Volverás a estar con ellos, dijo Frank con tranquila seguridad. No sobreviviste a ese accidente para morir en mi cabaña. Al 4.º día después de mi llegada a la cabaña, mi cuerpo finalmente se rebeló contra el trauma que había sufrido.
Me dio fiebre. No era peligrosa, pero lo suficientemente alta como para dejarme débil y desorientado. Frank me mantuvo hidratado, me aplicó compresas frías y controló mi estado con un desapego profesional. «Es solo tu cuerpo procesando», me aseguró. «Una reacción tardía al estrés y a la exposición. Saldrás adelante». Tenía razón. Para el 5.º día, la fiebre había cedido, y con ella, algo más se liberó. El peso aplastante de la culpa del superviviente disminuyó ligeramente, lo que me permitió pensar con más claridad sobre lo que había sucedido y lo que vendría después. La tormenta finalmente amainó al 6.º día. Una débil luz del sol se filtraba tiras a través de las pequeñas ventanas de la cabaña, iluminando motas de polvo y proyectando sombras sobre el suelo de tablones. La radio meteorológica de Frank crepitó con nueva información. Se reanudaban las operaciones de búsqueda y rescate, se despejaban las carreteras, se planeaban evacuaciones en helicóptero para excursionistas y residentes varados en zonas remotas. «Llegarán a nosotros hoy o mañana», predijo Frank, poniéndose su pesado abrigo. «Voy a despejar una zona de aterrizaje, por si acaso envían un helicóptero». Mientras él trabajaba afuera, hice un balance de mi estado. La congelación en mis dedos había mejorado significativamente con el cuidado adecuado. La piel estaba rosada y sensible, pero no había perdido tejido. Mi tobillo podía soportar peso ahora, aunque todavía me dolía. Las costillas estaban curándose, cada respiración menos dolorosa que el día anterior. Físicamente me estaba recuperando. Mentalmente, el panorama era más complejo. Me encontré contándole a Frank sobre cada pasajero del vuelo, detalles que había notado antes del accidente, vislumbres de sus vidas. La joven con la novela tenía una pegatina de la Universidad de Colorado en su portátil. El hombre de negocios había mencionado que sus nietos eran gemelos. La azafata tenía una voz que me recordaba a la de mi hija. «No dejo de pensar en lo que perdieron», dije mientras comíamos un almuerzo sencillo de frijoles enlatados y pan de maíz. «Todos esos futuros desaparecieron en un instante». Frank asintió, con su rostro curtido por el clima solemne. «Ese es el peso de sobrevivir cuando otros no lo hacen. Ahora llevas sus historias». «¿Es eso suficiente?», pregunté. «¿Para simplemente recordarlos?» «No se trata de ser suficiente», respondió después de una pausa pensativa. «Se trata de honrar lo que sucedió. Vives tu vida al máximo porque ellos no pueden vivir la suya. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Sus palabras me acompañaron durante todo el día. Al caer la tarde, el inconfundible thump-thump de los rotores de un helicóptero resonó en las montañas. Frank salió corriendo, ondeando una bandera naranja brillante en el claro que había preparado. El helicóptero dio una vuelta y luego descendió con cuidado, la nieve arremolinándose con el viento de las hélices. Dos figuras con equipo de rescate saltaron, agachándose bajo los rotores que aún giraban. Uno se acercó a Frank mientras el otro corría hacia la cabaña. Lo encontré en la puerta. «¿Doctor Winters?», gritó por encima del ruido del helicóptero. «Soy el paramédico Torres, de rescate de montaña. Estamos aquí para evacuarlo». Después de evaluaciones médicas rápidas, determinaron que estaba estable para el traslado. Mientras se preparaban para subirme al helicóptero, me volví hacia Frank. «Ven con nosotros», le supliqué. «Me salvaste la vida. Déjame compensártelo de alguna manera». Negó con la cabeza, sonriendo levemente. «Este es mi hogar. Aquí es donde debo estar». Me apretó algo en la mano, un pequeño oso de madera tallado. «Para que recuerdes que sobreviviste a la montaña. No muchos lo hacen». Los paramédicos me hacían señas con urgencia. Era hora de irme. «Volveré», prometí. «Cuando me recupere, te encontraré de nuevo». Frank asintió una vez y luego se echó hacia atrás mientras me ayudaban a subir al helicóptero. En cuestión de minutos, estábamos en el aire, y la cabaña se reducía a un pequeño punto entre el blanco y el verde infinitos. Torres me explicó que Sara estaba esperando en el hospital de Cheyenne
donde me harían una evaluación médica completa antes de permitirme viajar de regreso a Portland. El lugar del accidente había sido ubicado 2 días después de mi desaparición, pero las condiciones habían imposibilitado las operaciones de rescate hasta ahora. «Es un milagro, señor», dijo, controlando mis signos vitales mientras volábamos. 26 personas en ese avión, y usted es el único que sobrevivió. Los equipos de búsqueda habían perdido la esperanza de encontrar a alguien con vida. Milagro. La palabra sonaba mal de alguna manera. No había nada milagroso en 25 muertes, nada divino en mi supervivencia cuando otros habían perecido. Sin embargo, mientras el helicóptero me alejaba de las montañas que casi me quitan la vida, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No aceptación, todavía no, pero tal vez el comienzo de la comprensión. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra la probabilidad estadística, contra la despiadada física de un avión que se encuentra con una montaña. Había soportado el frío, las lesiones, el aislamiento y el dolor. Y ahora me iba a casa, llevando conmigo el peso de 25 historias que de otro modo nunca serían contadas. No un milagro, una responsabilidad. Mientras las montañas se alejaban detrás de nosotros, cerré la mano alrededor del oso tallado de Frank, sintiendo sus suaves contornos contra mi piel, sanando. Un recordatorio tangible de que me había enfrentado a la naturaleza en su forma más implacable, y había vivido para contarlo. El hospital de Cheyenne fue un torbellino de luces brillantes, rostros preocupados y procedimientos médicos, análisis de sangre, radiografías, tomografías computarizadas. Los médicos confirmaron lo que ya sabía sobre mis heridas mientras se maravillaban de mi estado general. Notable conservación de los tejidos, a pesar de la exposición a la congelación, señaló un especialista examinando mis manos. Y su temperatura corporal es solo ligeramente inferior a lo normal. Debe haber mantenido refugio y fuentes de calor de manera eficaz. Respondí a sus preguntas mecánicamente, con la atención puesta en la puerta, esperando el único rostro que importaba. Cuando Sara finalmente apareció, el tiempo pareció detenerse. Estaba de pie en la puerta, con el pelo canoso despeinado, el rostro surcado por días de preocupación, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego ella estaba en mis brazos y yo en los suyos, y la estéril habitación del hospital se desvaneció. Olía a hogar, al jabón de lavanda que había usado durante décadas, al leve rastro de la tierra del jardín que siempre parecía incrustado en sus manos, al aroma indefinible que era simplemente Sara. «Pensé que te había perdido», susurró contra mi cuello. «Me dijeron que nadie podría haber sobrevivido». «Prometí que volvería», dije, abrazándola tan fuerte como mis costillas heridas me lo permitían. «Siempre cumplo mis promesas». Los médicos querían mantenerme en observación, procedimiento estándar para casos de exposición, especialmente con alguien de mi edad. Sara se negó a apartarse de mi lado, durmiendo en el incómodo sillón reclinable junto a mi cama. Durante esas primeras 24 horas en el hospital, llegaron funcionarios con preguntas, investigadores de la NTSB, agentes del FBI, representantes de las aerolíneas. Necesitaban mi relato del accidente, mis observaciones, mi experiencia. Les conté todo lo que recordaba, las turbulencias, los anuncios del capitán, el impacto, despertarme solo entre los muertos, mis esfuerzos por sobrevivir, encontrar la cabaña de Frank. El clima fue el factor principal, explicó un investigador de la NTSB después de que terminé. Acumulación de hielo en las alas, corrientes descendentes en las montañas. Los pilotos hicieron todo bien, pero a veces la naturaleza gana. A veces la naturaleza gana. La simple verdad me golpeó. La naturaleza había ganado contra otros 25, pero me había concedido un respiro por razones que tal vez nunca comprendería. Al día siguiente, nos visitó una orientadora experta en duelos, una joven de mirada amable y voz suave.
Habló sobre la culpa del superviviente, el estrés postraumático, el largo camino de recuperación psicológica que me esperaba. Las lesiones físicas sanarán más rápido que las emocionales, advirtió. Tenga paciencia consigo mismo. Lo que ha vivido supera la imaginación de la mayoría. Sara escuchaba atentamente, tomando notas, preguntando cómo podía ayudar. Mi roca, como siempre. Firme cuando yo estaba a la deriva. Al tercer día, los médicos me consideraron lo suficientemente estable como para trasladarme a Portland. El vuelo de regreso fue una tortura particular. Cada turbulencia me devolvía justo a los momentos previos al accidente. Sara me tomó la mano durante todo el trayecto, dibujando círculos tranquilizadores con su pulgar en mi palma. Llegar a casa fue una experiencia surrealista. Nuestra modesta casa en las afueras, con sus habitaciones y objetos familiares, parecía pertenecer a otra vida, una vida anterior a la montaña, al accidente, a las 25 muertes que yo había presenciado en soledad. Sara se había preparado para mi regreso con su meticulosidad característica. La casa estaba cálida. Mi comida favorita me esperaba en el refrigerador. Flores frescas, jazmín de invierno de nuestro invernadero, alegraban la mesa de la cocina. Pero en los primeros días en casa me costaba reconectar con esta vida que había continuado en mi ausencia. Me encontraba de pie en las habitaciones, sin saber por qué había entrado. El sueño llegaba en ráfagas intermitentes, interrumpido por sueños de frío y caídas. La comida me sabía a ceniza en la boca. Sara me observaba con ojos preocupados, pero me daba espacio, intuyendo que necesitaba tiempo para encontrar el camino de vuelta, no solo físicamente, sino también mentalmente. Una semana después de mi regreso, comenzaron las peticiones de los medios. Todos querían la entrevista exclusiva con el superviviente milagroso. Productores, periodistas, presentadores de programas de entrevistas, sus llamadas y correos electrónicos se acumulaban sin respuesta. No tienes que hablar con ninguno de ellos, me aseguró Sara. Tu historia es tuya, para contarla o guardarla. Pero a medida que pasaban los días, empecé a considerar que quizás contar la historia era parte de mi responsabilidad hacia aquellos que no habían sobrevivido. No como una narrativa de milagro, sino como un testimonio de lo que había sucedido en esa montaña. Acepté una entrevista con una periodista respetada, conocida por su profundidad más que por el sensacionalismo. Hablaríamos en nuestra casa, en mis términos, sin cámaras. Solo una conversación grabada que ella convertiría en un artículo escrito. La mañana de la entrevista, me encontré en nuestro dormitorio, mirando mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada había cambiado notablemente desde aquel que había abordado el vuelo 2758 3 semanas antes. Más delgado, canas más largas y salvajes a pesar de los intentos de Sara por recortarlas, nuevas líneas marcadas alrededor de mis ojos y boca, una cicatriz en proceso de curación en mi frente. Pero los cambios más significativos no eran visibles. Vivían bajo la piel, en la médula de mis huesos, en las cámaras de mi corazón que ahora cargaban con el peso de 25 vidas silenciadas. La periodista, Catherine Mercer, llegó puntualmente. Una mujer aproximadamente de mi edad, con ojos inteligentes y un bloc de notas en lugar de una grabadora digital. Prefiero escribir, explicó, viendo mi mirada. Me ayuda a escuchar mejor. Nos sentamos en el solarium con vistas al jardín de invierno de Sara. Catherine hizo preguntas reflexivas, dándome espacio para responder completamente o negarme. No presionó por detalles dramáticos ni crisis emocionales. Cuando describí el lugar del accidente, los cuerpos, mi conmoción inicial, escuchó sin inmutarse. Cuando hablé de mis esfuerzos por sobrevivir, el fuego, el refugio, el racionamiento, tomó notas cuidadosamente. Cuando mencioné a Frank Collins y su cabaña, pidió detalles que pudieran ayudar a otros a localizarlo para verificar mi relato. ¿Qué opina de que lo llamen el superviviente milagroso?, preguntó casi al final de nuestra conversación. Consideré la pregunta detenidamente.
Creo que minimiza lo que sucedió, respondí finalmente. No hubo ningún milagro en esa montaña. Hubo física y azar y fragilidad humana. 25 personas murieron. Si llamamos milagro a mi supervivencia, ¿qué convierte eso a sus muertes? Catherine asintió, escribiendo algo en su cuaderno. ¿Y cómo avanza a partir de aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. En las semanas transcurridas desde el accidente, me había centrado tanto en la recuperación, en procesar lo que había sucedido, que no había pensado mucho en el futuro. No estoy seguro, admití. Antes del accidente, me estaba adaptando a la jubilación, planeando viajes con mi esposa, pensando en escribir mis memorias de 40 años en la medicina de urgencias. Ahora. Me quedé callado, buscando palabras. Ahora todo se siente diferente, añadió Catherine suavemente. Sí, lo ordinario parece extraordinario. Ver a Sara en el jardín, llamar a mi hija, incluso simplemente estar sentado bajo el sol. Señalé el cálido parche que iluminaba mis piernas. Estas cosas que daba por sentado, ahora las siento como regalos. Después de que Catherine se fuera, prometiendo dejarme revisar el artículo antes de su publicación, me sentí inquieto. La conversación había removido algo. Una pregunta que se había estado formando desde mi rescate, pero que no había articulado del todo, ni siquiera para mí mismo. ¿Qué se suponía que tenía que hacer con esta vida que contra todo pronóstico se había conservado? Esa tarde, mientras Sara y yo nos sentábamos en el columpio del porche, a pesar del frío invernal, expresé la pregunta en voz alta. Siento que debería hacer algo significativo con esta segunda oportunidad, dije. Pero no sé cómo sería eso. Sara guardó silencio por un momento, su hombro cálido contra el mío. Tal vez no necesites saberlo todavía, dijo finalmente. Tal vez parte del viaje consista en descubrir ese propósito. Su sabiduría, como siempre, asentó algo en mí. La presión de transformar de inmediato mi supervivencia en algo profundo disminuyó. Habría tiempo para encontrar mi camino a seguir. Por ahora, era suficiente con estar aquí. Sentir el aire frío en mi rostro, tan diferente del frío mortal de la montaña. Escuchar la respiración de Sara a mi lado. Saber que, a pesar de todo, había encontrado el camino de regreso a mi gente. No un milagro, simplemente la vida, siguiendo adelante contra todo pronóstico, preciosa en su normalidad, sagrada en su continuación. Cuando la oscuridad nos envolvió, tomé la mano de Sara, sintiendo los callos familiares de su jardinería, el anillo de bodas desgastado por décadas. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y vivos. Nos sentamos en silencio, viendo aparecer las estrellas una por una en el cielo invernal, cada una pequeña luz contra la vasta oscuridad. Como la supervivencia contra probabilidades imposibles, como la esperanza frente a la pérdida, como encontrar el camino a casa cuando todos los caminos parecían perdidos. La primavera llegó a Portland en un estallido de color y aroma. Cerezos en flor, narcisos, tulipanes abriéndose paso a través de la tierra aún húmeda por las lluvias invernales. En el jardín de Sara, nuevos brotes emergieron de lo que parecía muerto. Habían pasado 3 meses desde el accidente. Mi recuperación física estaba casi completa. Las congelaciones habían cicatrizado sin daños duraderos. Mis costillas ya no me dolían con cada respiración. El tobillo ocasionalmente protestaba por las caminatas largas, pero me sostenía de manera confiable. La curación psicológica resultó más compleja. Las pesadillas aún venían, aunque con menos frecuencia. Ciertos sonidos, el zumbido de los motores a reacción, el metal raspando el metal, podían enviarme a una parálisis momentánea. Los vuelos comerciales seguían siendo impensables. Había rechazado 3 invitaciones para hablar que habrían requerido viajar en avión. El artículo de Catherine se había publicado con gran atención. Había capturado la experiencia con dignidad y profundidad, evitando el sensacionalismo y transmitiendo la realidad de lo que había sucedido.
La pieza terminaba con mi reflexión sobre la ausencia de milagros, enmarcando la supervivencia como responsabilidad en lugar de intervención divina. El artículo abrió puertas que no había anticipado. Invitaciones para hablar en conferencias médicas sobre supervivencia en la naturaleza y primeros auxilios. Solicitudes para consultar con organizaciones de preparación para emergencias. Cartas de familiares de las víctimas del accidente, buscando conexión con la última persona que vio a sus seres queridos. Estas cartas me afectaron más profundamente. Una madre que quería saber si su hija había sufrido. Un esposo que preguntaba si su esposa había dicho algo antes del final. Un niño que se preguntaba si su padre había sido valiente. Respondí a cada uno con dolorosa honestidad. El accidente había sido repentino. La muerte, para la mayoría, probablemente instantánea. Describí dónde se había encontrado a cada persona, qué efectos personales habían quedado, cualquier detalle que pudiera recordar de antes del impacto. Escribir estas cartas se convirtió en un ritual, una forma de honrar a los que habían muerto y procesar mi propia culpa persistente. Sara preparaba té y se sentaba cerca mientras yo redactaba cada respuesta, ofreciendo apoyo silencioso mientras revivía el lugar del accidente una y otra vez. En abril llegó una carta inesperada. El sobre tenía un matasellos de Wyoming, pero no figuraba la dirección del remitente. Dentro había una sola hoja de papel con un mapa burdamente dibujado y una breve nota con una letra angulosa. Dr. Winters, la nieve se ha ido casi por completo. Si hablaba en serio cuando dijo que regresaría, la cabaña está esperando. No necesita llamar ni avisar. Simplemente siga el mapa si su memoria le falla. F.C. Frank Collins, el hombre de la montaña que me había salvado la vida. Me quedé parado en nuestra cocina. El mapa temblaba ligeramente en mi mano, sintiendo el tirón de una promesa hecha después de la supervivencia. Le había dicho a Frank que regresaría cuando me recuperara. Ahora ese momento había llegado. Pero, ¿podría hacerlo? ¿Podría enfrentar las montañas de nuevo? ¿Regresar voluntariamente al lugar que casi me había quitado la vida? Sara me encontró todavía parado allí, perdido en mis pensamientos. ¿Qué pasa?, preguntó, notando mi expresión. Le entregué la carta y el mapa. Ella lo leyó rápidamente. Luego me miró con comprensión. ¿Quieres volver?, dijo. No era una pregunta. Necesito hacerlo, respondí. Pero tengo miedo. Ella asintió, tomando mi mano. Entonces iré contigo. Su oferta abrió algo dentro de mí. Alivio, amor y gratitud inundando las grietas. Por supuesto que Sara vendría. Por supuesto que volvería a adentrarse conmigo en la naturaleza salvaje, enfrentando los demonios que nos esperaran allí. 2 semanas después, condujimos hacia el este desde Portland, en nuestro robusto todoterreno, cruzando Oregón hasta Idaho, y luego hacia el sur hasta Wyoming. La primavera había llegado a las zonas más bajas, pero a medida que ascendíamos a las montañas, el invierno aún se aferraba con fuerza. Manchas de nieve persistían en zonas sombrías, y el aire se volvía cortante por el frío. Siguiendo el mapa de Frank, nos desviamos por caminos cada vez más primitivos, finalmente aparcando donde la pista se volvía intransitable, incluso para nuestra tracción a las 4 ruedas. Desde allí, caminaríamos los últimos 5 kilómetros hasta la cabaña. Mientras preparábamos nuestras mochilas, sentí una opresión familiar en el pecho, no un dolor físico, sino la constricción de la ansiedad. Las montañas se alzaban a nuestro alrededor, hermosas y terribles en su indiferencia. «Podemos dar la vuelta», me ofreció Sara, observando mi rostro. «Nadie te culparía». Negué con la cabeza. Necesito cerrar el círculo, llegar hasta el final. La caminata fue desafiante pero manejable. El deshielo primaveral había convertido partes del sendero en un lodazal, y la nieve persistente hacía que otros tramos fueran resbaladizos. Pero la ruta seguía el mismo arroyo que había descubierto meses antes, sus aguas ahora crecidas por el deshielo, corriendo y saltando sobre las rocas.
Mientras caminábamos, me encontré contándole a Sara sobre mi viaje desde el lugar del accidente, detalles que había omitido en relatos anteriores para evitarle preocupaciones. El dolor, el frío, los momentos de desesperación, el ciervo que había visto, el trozo de tela roja que me había dado esperanza. Ella escuchó sin interrupción, su mano encontrando ocasionalmente la mía en pasajes difíciles, sus ojos observando el paisaje que casi se había convertido en mi tumba. Cuando la cabaña de Frank apareció a la vista, exactamente como la recordaba, una emoción compleja me invadió. No del todo alivio, no del todo miedo, sino algo entre ambos, un reconocimiento de que había cerrado el círculo. Frank salió cuando nos acercábamos, con el mismo aspecto de siempre, barbudo, curtido por el sol, vigilante. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Sara, pero asintió en señal de saludo. «Regresaste», dijo simplemente. «Prometí que lo haría», respondí. «Esta es mi esposa, Sara». Él inclinó la cabeza respetuosamente. «Señora, tiene usted un marido terco». «Lo suficientemente terco como para sobrevivir», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Gracias por salvarlo». Frank nos hizo pasar a la cabaña, donde ya ardía fuego en la estufa de leña. El sencillo espacio parecía más pequeño de lo que recordaba, pero la sensación de santuario permanecía. Durante una comida de trucha recién pescada y verduras silvestres, hablamos. Frank había seguido las noticias de mi rescate y recuperación a través de viajes poco frecuentes al pueblo más cercano. Había visto el artículo de Catherine, aprobaba su falta de sensacionalismo. «No te convertiste en un héroe», observó. «Bien, demasiadas historias de supervivencia se distorsionan de esa manera». Después de comer, Frank sugirió que tal vez querríamos visitar el lugar del accidente. «Recuperaron los cuerpos hace semanas», dijo. «Limpiaron la mayor parte de los escombros una vez que la nieve se derritió lo suficiente. Pero algo todavía está allí. A veces ayuda a ver un lugar a la luz del día que solo conociste en la oscuridad». La idea me repelía y me atraía a la vez. Sara me apretó la mano debajo de la mesa. «Iremos mañana», decidí. «Si nos guías». Esa noche, durmiendo en la cabaña de Frank, insistió en que tomáramos la cama mientras él usaba un saco de dormir cerca de la estufa. No tuve pesadillas. Tal vez fue el agotamiento de la caminata, o tal vez fue el conocimiento de que estaba enfrentando, en lugar de huir de mis miedos. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Después de un desayuno sencillo, Frank nos condujo cuesta arriba desde la cabaña, siguiendo senderos de animales a través de un bosque de pinos. La caminata fue agotadora, ascendiendo constantemente durante más de 2 horas. «Justo adelante», dijo Frank finalmente, deteniéndose al borde de un pequeño claro. «Hasta aquí llego yo. Algunos lugares pertenecen a quienes los sobrevivieron». Señaló una pendiente más allá de los árboles. «Lo reconocerán». Sara y yo continuamos solos. Cuando salimos del bosque a la ladera de la montaña, me detuve, conteniendo el aliento. El lugar del accidente era inmediatamente reconocible, a pesar de la ausencia de la mayoría de los escombros. Una larga cicatriz cortaba la ladera donde el avión había impactado por primera vez, conduciendo a una zona aplanada donde el fuselaje se había detenido. Pequeños trozos de metal aún brillaban a la luz del sol, fragmentos demasiado pequeños o incrustados para ser recuperados. Pero lo que más me impresionó fue la transformación que había obrado la primavera. Donde solo había habido nieve y restos, ahora verdes brotes surgían a través de la tierra removida. Flores silvestres, diminutas flores púrpuras y amarillas, salpicaban la cicatriz del impacto, la vida regresando a un lugar de muerte. Caminé lentamente por el lugar, los recuerdos inundándome a cada paso. Aquí es donde me desperté, todavía atado a mi asiento. Aquí es donde construí mi primer refugio. Aquí es donde encontré a la joven que se había sentado a mi lado. Aquí es donde recolecté leña para fuegos que me mantuvieron vivo durante las noches amargas. Sara me siguió en silencio,
permitiéndome esta peregrinación de recuerdo. En el extremo más alejado del lugar, me detuve. Algo me llamó la atención. Un pequeño mojón de piedras, cuidadosamente equilibrado, claramente hecho por humanos. Junto a él yacía un ramo marchito de flores silvestres y una fotografía plastificada. Me arrodillé para examinar el memorial. La foto mostraba a una joven, la misma que se había sentado a mi lado en el vuelo, sonriendo, llena de vida, con un brazo alrededor de una mujer mayor que compartía sus rasgos, madre e hija. «Alguien vino a despedirse», dijo Sara suavemente a mi lado. «Su madre», asentí, recordando la carta que había recibido. Me escribió. Preguntó dónde habían encontrado a su hija. Permanecimos en silencio frente al pequeño memorial. Entonces, actuando por impulso, metí la mano en mi bolsillo y saqué el oso de madera tallado de Frank, el talismán que me había dado al irme en el helicóptero. Lo coloqué con cuidado encima del mojón. «Por todos ellos», dije. «Un guardián para vigilar este lugar». La mano de Sara encontró la mía, cálida y firme. Permanecimos en el lugar del accidente otra hora. Le mostré a Sara dónde había construido mis refugios, recogido nieve para obtener agua, mantenido hogueras para hacer señales. Le indiqué la cresta que había escalado para examinar el paisaje, la dirección en la que había caminado para descubrir el arroyo que conducía a la cabaña de Frank. Con cada explicación, con cada repetición de pasos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El paisaje se transformó de un lugar de trauma a un lugar de testimonio, no solo de muerte y supervivencia, sino de la resiliencia humana, de la notable capacidad del cuerpo para resistir, de la habilidad de la mente para mantener la esperanza en la oscuridad. Cuando el sol comenzó su descenso hacia los picos occidentales, volvimos a donde Frank esperaba. No dijo nada sobre el oso de madera, aunque sus ojos registraron su ausencia de mi bolsillo. Simplemente asintió, como si hubiera ocurrido alguna transferencia esperada, y nos condujo de regreso a la cabaña. Esa noche, mientras nos preparábamos para irnos a la mañana siguiente, le hice a Frank la pregunta que se había estado formando desde que recibí su carta. «¿Por qué me invitaste a volver?» Lo consideró por un largo momento, atizando el fuego antes de responder. La mayoría de las personas que sobreviven a algo como lo que te pasó, intentan olvidarlo. Huyen de ello. Pero esa montaña, ese accidente, ahora son parte de ti. No puedes huir de eso. Es mejor volver a entrar en eso, en tus propios términos. Hacer las paces con el lugar que casi te mata». Sus palabras resonaron con una verdad que había sentido pero no articulado. La montaña se había convertido en parte de mí, no solo en pesadillas y flashbacks, sino en una integración más profunda de la experiencia que había cambiado la forma en que me movía por el mundo. «Gracias», dije simplemente, «por todo». Frank se encogió de hombros, incómodo con la gratitud. Solo hice lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para irnos, Frank le entregó a Sara un pequeño paquete envuelto en tela. «Para ambos», dijo. «Un recordatorio». Dentro había un par de figuras de madera talladas, un hombre y una mujer, simples pero expresivas, de pie juntas sobre una base de pino pulido. «Talláis maravillosamente», dijo Sara, conmovida por el regalo. Frank apartó la mirada, avergonzado. Pasa las horas de invierno. Nos despedimos con promesas de mantenernos en contacto que todos sabíamos que podrían o no cumplirse. Frank era un hombre de la naturaleza, y su aislamiento elegido no era algo que nuestras visitas ocasionales cambiarían. Mientras nos alejábamos de la cabaña, miré hacia atrás una vez para verlo de pie en la puerta, una figura solitaria contra el telón de fondo de las montañas. Levantó una mano en señal de despedida, luego se dio la vuelta y desapareció dentro. La caminata de regreso a nuestro vehículo pareció más fácil, el paisaje más acogedor. Sara y yo caminamos principalmente en silencio, absorbiendo la experiencia, el cierre que había traído.
Cuando llegamos al todoterreno y guardamos nuestras mochilas, Sara se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Miré hacia atrás hacia las montañas, sus picos capturando el sol del mediodía, hermosos y terribles e indiferentes al paso humano. Ahora nos vamos a casa, dije, y empiezo a averiguar qué hacer con la vida que casi pierdo. Ella asintió, entendiendo que algo fundamental había cambiado durante nuestro viaje. La pregunta que me había perseguido, ¿por qué había sobrevivido cuando otros no?, seguía sin respuesta. Pero tal vez la respuesta no estuviera en el pasado, sino en el futuro. No en por qué había sobrevivido, sino en lo que haría con esa supervivencia. Mientras nos alejábamos de las montañas, sentí que su presencia se desvanecía, no de la memoria, sino de la pesadilla. Se habían convertido en un lugar que había visitado y dejado, en lugar de un lugar que me mantenía cautivo. Las figuras de madera que Frank había tallado estaban en el salpicadero, atrapando la luz del sol mientras descendíamos hacia las llanuras. 2 personas, de pie juntas, enfrentando lo que viniera después. Un año después del accidente, me encontraba frente a una audiencia de estudiantes de medicina en la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, mi alma mater. La sala de conferencias estaba llena a su capacidad, no para mi conferencia planeada sobre medicina en la naturaleza, sino porque muchos me reconocieron como ese médico que sobrevivió al accidente aéreo. Había pasado los meses intermedios buscando mi camino a seguir. El regreso a la cabaña de Frank y al lugar del accidente había marcado un punto de inflexión, no el fin del impacto psicológico, sino un cambio en cómo lo llevaba. Las pesadillas aún aparecían ocasionalmente. Ciertos sonidos todavía desencadenaban una desorientación momentánea. Pero estos episodios ya no me controlaban. Se habían incorporado a mi vida, como viejas lesiones que duelen antes de la lluvia. Hoy quiero hablar de medicina más allá del hospital, comencé, mirando los rostros jóvenes, sobre lo que sucede cuando te encuentras responsable de una vida humana sin tecnología, sin colegas, sin suministros. Durante la siguiente hora, compartí conocimientos prácticos obtenidos tanto de mi carrera médica como de mi experiencia de supervivencia. Cómo priorizar lesiones en entornos austeros. Cómo improvisar equipo médico. Cómo afecta el frío al cuerpo humano. Cómo los factores psicológicos influyen en la resistencia física. No me detuve en el accidente en sí, mencionándolo solo como contexto. No se trataba de mi historia. Se trataba de preparar a estos futuros médicos para situaciones que podrían enfrentar cuando los sistemas en los que confiaban fallaran. Después de la conferencia, una joven se me acercó, esperando a que los demás se dispersaran. «Doctora Winters», dijo vacilante. «Mi madre era Linda Garza, era la azafata de su avión». Me quedé sin aliento. Recordaba a Linda claramente, su comportamiento profesional, su amabilidad con un niño ansioso antes del despegue, su voz que me recordaba a la de mi hija. «La recuerdo», dije suavemente. Era muy buena en su trabajo. La joven, apenas una muchacha, en realidad asintió, con lágrimas llenando sus ojos. Su carta a nuestra familia nos ayudó. Saber que no sufrió, saber dónde. Se interrumpió, incapaz de continuar. Esperé, dándole espacio para recomponerse. «Estoy en mi primer año de la Facultad de Medicina», continuó finalmente. «Cuando vi que usted daría una conferencia, tenía que venir. Quería agradecerle por escribirnos y quería que supiera que voy a ser médico por lo que sucedió. Porque la vida es corta y quiero que la mía importe». Sus palabras me tocaron profundamente. Aquí había un propósito que surgía de la tragedia, no el mío, sino el de ella. Una joven que transformaba el dolor en dirección, la pérdida en significado. Su madre estaría orgullosa, dije, sintiéndolo de verdad. La medicina necesita personas que comprendan el valor de la vida de primera mano. Después de que se fue, me quedé solo en el salón de actos, pensando en las ondas que se extendían desde un solo evento.
25 vidas perdidas. Una sobrevivió, y de esa proporción, incontables efectos que continuaban hacia afuera. Una hija eligiendo la medicina, familias encontrando un cierre a través de mis cartas, estudiantes aprendiendo habilidades de supervivencia en la naturaleza que algún día podrían salvar vidas. Este se había convertido en mi camino a seguir en los meses transcurridos, desde que regresé de la montaña. No heroísmos dramáticos, ni giras de conferencias públicas, ni libros sobre supervivencia milagrosa. Solo acciones pequeñas y deliberadas que honraban lo que había sucedido. Había establecido un fondo de becas para estudiantes de medicina de emergencia que llevaba el nombre de las 25 personas que murieron en el accidente. Consulté con organizaciones de búsqueda y rescate, ayudándoles a perfeccionar los protocolos para las operaciones de montaña. Escribí artículos para revistas médicas sobre atención improvisada en situaciones de supervivencia y respondí a cada carta de las familias de los que habían muerto, sin importar lo dolorosa que fuera la tarea. Sara había encontrado su propia manera de procesar lo que había sucedido. Trabajó como voluntaria en un grupo de apoyo para el duelo para aquellos que habían perdido a seres queridos en accidentes. Su jardín se había expandido para incluir 25 nuevas variedades de plantas perennes, plantas que regresaban año tras año, un monumento viviente. Habíamos visitado la cabaña de Frank 2 veces más, una vez en verano, cuando las montañas estaban verdes e indulgentes, llevando libros y provisiones que aceptó a regañadientes. Una vez en otoño, cuando le ayudamos a prepararse para el invierno que se avecinaba, apilando leña y conservando las abundantes bayas que crecían cerca del arroyo. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero se había formado un vínculo entre nosotros, la conexión única de aquellos que habían compartido una experiencia extraordinaria. Había comenzado a tallar más figuras, vendiéndolas a través de una tienda en el pueblo más cercano. Pequeñas y perfectas representaciones de la vida silvestre de la montaña y de las personas que se movían por su mundo. La vida había encontrado un nuevo ritmo, diferente de antes, pero no menos significativo. Quizás más, porque cada día conllevaba la conciencia de su precariedad. Mientras recogía mis notas del atril, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Ya llegaron los nietos. Emma pregunta por las historias de la montaña del abuelo. Cena a las 18:00. Te amo. Sonreí, imaginando el rostro ansioso de nuestra nieta. A los 5 años, le fascinaba lo que ella llamaba cuando el abuelo vivía en la nieve. Le contaba versiones apropiadas para su edad, enfatizando la belleza de las montañas en lugar del peligro, la bondad de Frank en lugar de la muerte de los demás. Algún día tendría la edad suficiente para la historia completa, lo suficientemente mayor para entender que la supervivencia no se trata de actos heroicos, sino de persistencia, de afrontar cada problema a medida que surge, de encontrar razones para continuar cuando rendirse parece más fácil. Fuera de la facultad de medicina, el sol primaveral calentaba mi rostro. Los cerezos que bordeaban la pasarela dejaban caer pétalos de un rosa pálido que se arremolinaban en suaves remolinos con cada brisa. Los estudiantes pasaban apresuradamente, absortos en sus teléfonos, sus conversaciones, sus futuros. Me quedé de pie un momento, simplemente respirando, sintiendo el aire llenar mis pulmones, el sol sobre mi piel, el suelo firme bajo mis pies. Sensaciones básicas que ya no daba por sentadas. Hace un año había preguntado qué se suponía que debía hacer con esta vida que había sido preservada contra todo pronóstico. La respuesta no había llegado en una sola revelación, sino en elecciones diarias, en cartas escritas a familias en duelo, en conocimientos compartidos con los estudiantes, en momentos de presencia con Sara y nuestros nietos, en vivir plenamente, conscientemente, agradecidamente, porque otras 25 personas ya no podían. Me dirigí hacia el aparcamiento, hacia casa, hacia la familia que me esperaba allí.
Detrás de mí, las montañas se alzaban contra el horizonte, distantes pero nunca olvidadas, un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que se había encontrado. Me había estrellado en las montañas, pero había encontrado el camino de vuelta a mi gente. No sin cambios, pero quizás más plenamente yo mismo que antes. Un superviviente, sí, pero lo que es más importante, un testigo, un portador de historias, una persona que había viajado hasta el borde y había regresado con algo que valía la pena compartir. Mientras conducía a casa por las calles conocidas de Portland, las figuras talladas de Frank, el hombre y la mujer de pie juntos, capturaban la luz del sol desde su lugar en mi salpicadero. Un recordatorio de que todos nos encontramos al borde de la incertidumbre, de que la supervivencia a menudo depende de las conexiones que forjamos con los demás, y de que encontrar el camino a casa es a veces el viaje más importante de todos. Las montañas me habían enseñado eso, y llevaría esa lección conmigo, un día a la vez, durante el tiempo que me quedara.